Sí, queridas oyentes, bienvenido a este tercer mini podcast. Hoy sobre la pregunta, ¿la cruz instrumento de tortura o de redención? Cada año la Cuaresma y la Semana Santa nos recuerdan el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz. Hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre por qué la cruz se ha convertido en un símbolo central del cristianismo. Vemos la cruz en todas partes, especialmente en las iglesias, pero también como hoja popular en los collares de las estrellas de cine, en las banderas nacionales de algunos países e incluso como cruz de cumbre en las montañas. Se ha convertido en un objeto cultural. Casi se ha olvidado el hecho de que conmemora la horrible muerte de un torturado. La potencia mundial romana de los primeros siglos fue la que utilizó la cruz como instrumento de tortura y ejecución. Condenaba a esclavos y rebeldes que habían ofrecido resistencia contra el poder del imperio, contra la opresión del pueblo en Palestina. Los romanos aplastaban los levantamientos contra su dominio con una violencia brutal. Se cuenta que miles de cruces flanqueaban un camino rural. Jesús también fue ejecutado con el pretexto de que había pretendido ser el rey de los judíos. Pero entonces, ¿por qué un instrumento de tortura se emplea como símbolo central de la fe? Para los primeros cristianos y cristianas, e incluso hoy, la cruz es mucho más que un instrumento de muerte. Es un símbolo de vida y redención. ¿Cómo surgió esto? Una explicación que todavía se puede escuchar en muchos sermones hoy en día es que Jesús sufrió la muerte en nuestro nombre. Él se puso en nuestro lugar para expiar nuestros pecados, para redimirnos del pecado y de la muerte. En realidad, deberíamos nosotros haber pagado con la muerte nuestra desobediencia a Dios. Pero el Hijo de Dios nos quitó esa carga y se sacrificó para reconciliarnos de nuevo con Dios. Por eso, dice, su cruz es el signo de una nueva vida para nosotros. Esta explicación es básicamente algo horrible, porque distorsiona completamente la imagen de Dios. ¿Realmente Dios tiene que ver sangre para reconciliarse? ¿Tiene que enviar a su propio Hijo a morir para poder perdonar? Lo que se desprende de esta explicación es la interpretación de un Dios sádico que exige satisfacción sin piedad. Pero Jesús nunca habló así de Dios. Lo describió como un Dios misericordioso que acoge al hijo pródigo en sus brazos. La satisfacción no es su objetivo principal. Esa fue una idea del teólogo medieval Anselmo de Canterbury. Él desarrolló esta doctrina de la satisfacción. Sin embargo, para Jesús el amor de Dios por la humanidad ocupaba un lugar central. Por lo tanto, si queremos entender correctamente la cruz como símbolo central de la fe cristiana, entonces es mejor que nos atengamos a la explicación dada por Juan, el evangelista. Me gustaría presentársela. Juan comienza su descripción de la pasión de Jesús en el capítulo 13 de su evangelio con estas palabras. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre.
Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De este modo, Juan sitúa el sufrimiento de Jesús, así como toda la historia de su vida, bajo el lema amor. Para Juan, lo que se hace visible en sus palabras y obras es un signo del amor de Dios por su mundo. La demostración de una vida verdadera y con sentido, la promoción de la reconciliación y la defensa de esta hasta el último momento. La expresión que Juan elige al final de este versículo es interesante. Los amó hasta el fin. La palabra respectiva griega es telos, y telos puede significar dos cosas: fin y meta. Por tanto, la muerte de Jesús en la cruz no es solo el final de su camino, sino también la meta. El mensaje y el comportamiento de Jesús se demuestran en el extremo, ante la muerte. Jesús continúa su camino hasta el final, permanece fiel a su mensaje, no se retracta por miedo a la muerte, no dice, oh, perdón, me equivoqué, ni recurre a la violencia. En todo el relato de la pasión, según Juan, Jesús no aparece como una víctima indefensa, sino como el verdadero vencedor. Se enfrenta a Poncio Pilato con confianza, soporta la prueba sin quejarse y reacciona con firmeza ante los abusos, incluso cuando se encuentra en la cruz. Esto se confirma cuando Jesús finalmente dice: todo sea cumplido. Pienso, Jesús quería mostrar cómo es la vida bajo el reinado de Dios: empática, solidaria, no violenta, inclusiva. Esto sigue siendo así hasta el final. Y en ello hay algo luminoso, radiante y liberador. La historia de amor de Dios con su mundo ha alcanzado a su meta. Por tanto, la cruz no es solo el trágico destino de un rebelde en un imperio romano, sino la prueba del amor divino en la entrega de la propia vida. Por supuesto, este sacrificio tiene una finalidad, a saber, la demostración de la verdadera vida, que al mismo tiempo descubre y expone la injusticia y la brutalidad del mundo. De este modo, la cruz adquiere el carácter de una revelación, tanto para el comportamiento humano como para la contrapartida de Dios en Jesús. Este comportamiento y estilo de la vida contradictorios tienen un significado redentor. Por eso la cruz se convirtió en este símbolo central de la fe cristiana. Pero, ¿en qué consiste esta redención? Martin Luther King, el líder de la lucha no violenta por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, explicó en una ocasión el significado profundo de la no violencia de la siguiente manera. Él dijo: solo el sufrimiento inocente tiene el poder de redimir. Se tiene que repetirlo. Solo el sufrimiento inocente tiene el poder de redimir. El sufrimiento de Jesús simboliza el sufrimiento inocente. La mejor ilustración de cómo este puede tener un afecto redentor se encuentra en otra historia bíblica recogida por Mateo. Es la historia del centurión bajo la cruz. Mateo escribe: cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es importante, precisamente el capitán del pelotón de ejecución, que ha hecho a menudo este tipo de cosas y que se le puede imaginar como una persona brutal y despiadada, llega a esta comprensión y hace esa confesión. Sus ojos se abren ante el sufrimiento inocente de Jesús.
Se reconoce a sí mismo atrapado en un sistema de mando y obediencia, obligado a ser duro e implacable, y reconoce la verdadera humanidad en la persona de Jesús que le sobrecoge. Esto es la redención, la liberación de la vieja y el surgimiento de la nueva vida, lo cual significa una transformación completa. Cuando el Nuevo Testamento subraya repetidamente que murió por nosotros, debe entenderse de este triple sentido. La muerte de Jesús nos demuestra lo que significa una vida verdadera, desenmascara la vida falsa e injusta y nos libera para la vida nueva. Demuestra, desenmascara y nos libera. Esto es la redención. Por eso, la cruz es, con razón, el símbolo central de la fe cristiana. Muchas gracias por su interés en estas preguntas. Nos vemos otra vez la próxima vez. Les deseo que Dios les proteja. Hasta luego.